Hola a todos, en este video vamos a realizar un análisis de algunos conceptos fundamentales de la termodinámica. Empecemos entonces con definir qué es un sistema termodinámico. De manera muy sencilla podríamos decir que es una porción del universo. Para nuestro estudio de diferentes variables termodinámicas como es la presión, el volumen y la temperatura, lo más conveniente siempre es elegir una pequeña parte del universo que simplifique los procesos a estudiar. Tenemos entonces que estudiar demasiados elementos haría demasiado complejo nuestro estudio. Por tanto, tomamos solo un conjunto muy pequeño y este es conocido como un sistema. Para separarlo del resto del universo usamos una frontera. Puede ser real como puede ser imaginaria, dependiendo pues si hay algún elemento físico que separe este sistema de sus alrededores. Por ejemplo, si tenemos un frasco, pues el frasco como tal, el material de vidrio, sería una frontera real. Pero si simplemente queremos estudiar un metro cúbico de nuestra casa, pero no hay algo que separe ese metro cúbico del exterior, simplemente lo definimos arbitrariamente, pues va a ser una frontera imaginaria. Lo que esté por fuera de la frontera se conoce como entorno y va a ser simplemente todo ese espacio que está alrededor y que puede interactuar con el sistema que está dentro de la frontera. La suma del sistema y el entorno se conoce como universo. Es de resaltar que esta palabra universo no necesariamente implica que se esté estudiando pues o se esté incluyendo todo el universo. Esta palabra va más bien enfocada a incluir tanto el entorno como el sistema. Por ejemplo, si ponemos un cubo de hielo dentro de un recipiente con agua y nuestro sistema es únicamente el cubo de hielo, el entorno sería pues el recipiente con agua y ambas cosas formarían un universo. Miremos que hay algunos tipos de sistemas termodinámicos. La clasificación más importante es la que tenemos aquí. Supongamos un recipiente con agua. Si es un recipiente que no tiene tapa, pues sabemos que puede intercambiar sin ningún problema tanto energía como masa con el exterior. Puede suministrársele calor, así como puede extraer agua o ingresar más agua al recipiente. En este caso el sistema se conoce como abierto. El otro caso es cuando se pone una tapa sobre el recipiente de manera que restringe el intercambio de materia con el exterior. Ya no podemos ni extraer agua ni introducir más agua en el recipiente. Lo que sí podemos hacer es suministrar calor para que esta sustancia aumente su temperatura o extraer calor para que esta sustancia disminuya su temperatura. Entonces, como puede intercambiar energía, pero no puede intercambiar masa, se conoce como un sistema cerrado. Finalmente, vamos a tener otro sistema en el cual se va a restringir tanto el intercambio de masa, porque también va a estar tapado, pero también va a restringir el intercambio de energía o de calor, porque sus paredes van a ser adiabáticas. Y cuando hablamos de adiabático es que no permite el flujo de calor. Es decir, que no podremos ni suministrar ni extraer calor a lo que esté en este sistema termodinámico. Una aproximación muy común es el termo. Sería un sistema termodinámico aislado porque la sustancia que, por ejemplo, podría ser café, que está en su interior, no intercambia calor con el exterior, es decir, que el calor no fluye hacia el exterior y por tanto se mantiene a una temperatura aproximadamente constante. Otro concepto de gran relevancia es la energía interna. La vamos a representar con una U mayúscula. ¿Qué es la energía interna? Simplemente es la suma de las energías cinética y potencial a nivel molecular. Aquí no vamos a estudiar las energías macroscópicas, sino simplemente las energías de las moléculas de determinada sustancia. Entonces tenemos que una sustancia puede tener tanto energía cinética como energía potencial. Energía cinética entendiéndose como el movimiento de las moléculas, que podría incluir tanto movimiento de traslación como de rotación o incluso un movimiento oscilatorio, es decir, que las moléculas vibran. Por otro lado, la energía potencial se refiere
a las fuerzas intermoleculares que puedan existir, las fuerzas de atracción, las fuerzas de repulsión, de manera que al sumar estos dos efectos obtenemos la energía interna de un sistema. Algo a resaltar es que recordando que la energía cinética molecular es equivalente a la temperatura, entonces si la temperatura se incrementa, vamos a tener que la energía interna también se incrementa. Y si esta energía potencial se mantiene constante, podríamos decir que la energía interna es directamente proporcional a la temperatura. Si la temperatura se duplica, la energía interna también se duplicaría. Pero mucho cuidado, eso únicamente va a ser cuando la energía potencial molecular sea constante. De manera que, por ejemplo, cuando tengamos un cambio de fase, no podemos considerar esta aproximación. Recordemos que el trabajo es la energía necesaria para mover un cuerpo cierta distancia aplicándole una fuerza. Entonces, era importante para nosotros la fuerza que se debía aplicar y el desplazamiento logrado. Si incluíamos además un ángulo que existiera entre el desplazamiento y la fuerza, podíamos hacer el cálculo del trabajo de esta manera, recordando que el trabajo, por ser una forma de energía, se medía, según el sistema internacional, en joules. Ahora apliquemos esto a un gas dentro de un cilindro con émbolo. Entonces tenemos aquí un volumen inicial y simplemente el gas está limitado aquí por un émbolo que es movible. Entonces, si nosotros logramos que ese gas se expanda y aumente su volumen, podríamos lograr que empuje este pistón. Y si se empuja este pistón, observamos que el gas habría aplicado una fuerza y logrado un desplazamiento delta de X, es decir, habría realizado un trabajo al expandirse. Entonces podemos calcular el trabajo realizado por un gas. Para mayor facilidad, deberíamos dejar esto en términos de ese aumento de volumen. Tengamos en cuenta que ese aumento de volumen simplemente va a ser el área de la base de este cilindro multiplicado por el desplazamiento logrado. Si nosotros despejamos este delta de X y lo sustituimos en la ecuación del trabajo, tendríamos simplemente fuerza por el delta de volumen sobre el área. Y recordando que la fuerza dividido el área es equivalente a la presión, tendríamos esta expresión para el trabajo realizado por un gas. Simplemente sería la presión del gas multiplicado por ese aumento de volumen. ¿Qué podemos apreciar aquí? Que si este delta es positivo, significa que el volumen ha aumentado, es decir, se ha empujado el pistón y por tanto el trabajo sería positivo. En caso contrario, si se disminuye el volumen del cilindro, el volumen del gas, es decir, se ha realizado un trabajo sobre el sistema, el delta de V será negativo y por tanto el trabajo sería negativo. El diagrama presión versus volumen es la forma más común de representar diferentes transformaciones en la termodinámica. Tenemos aquí al lado derecho un sistema cilindro-pistón en que simplemente se disminuye el volumen del sistema. Entonces observamos que en un estado 1 se tenía un volumen inicial y se disminuye el volumen llegando hasta un estado 2. ¿Qué se obtiene al tener una disminución del volumen? Un aumento en la presión. Entonces aquí se aprecia cómo es el estado final del sistema y el diagrama muestra cómo ha sido la transformación. Es importantísimo siempre agregar una flecha que indique en qué sentido se ha dado la transformación, en este caso de disminución de volumen y aumento de presión y no viceversa. Observamos en este diagrama de la izquierda que la razón por la que este es el diagrama más utilizado es porque el área bajo la curva es equivalente al trabajo realizado. Es decir, que si vamos desde un estado A hasta un estado B, aquí indicado por la flecha, el área que se encuentre desde la curva hasta el eje horizontal va a ser igual al trabajo realizado para aumentar el volumen. Como el volumen aumentó, el trabajo fue realizado por el sistema, este trabajo sería positivo. En este caso, como el volumen disminuye, una fuerza externa debió haber realizado
el trabajo, o sea, se realizó trabajo sobre el sistema y sería por tanto un trabajo negativo.